Estamos Buenos con, días. Soledad y con Tomás Camarasa. Esta es la entrevista número 5 respecto de los mitos de la regulación legal de cannabis que lleva adelante Reset. Y este mito sobre el que vamos a charlar hoy habla de que el cannabis es altamente adictivo. No hay estudios que reporten situaciones de abstinencia o situaciones de crisis por la falta de consumo de cannabis. Si bien es cierto, puede resultar difícil que los usuarios habituales de cannabis dejen de consumirlo de la noche a la mañana. Pero sí hay evidencia científica de lo que produce la falta de consumo, por ejemplo, de otro tipo de sustancias como el alcohol, la nicotina, la heroína y la cocaína. Hay cierta evidencia científica de que el cannabis, al estimular los receptores dopaminérgicos, genera una cierta dependencia psicológica. Pero esto también lo pueden producir otras adicciones como las adicciones a los videojuegos, al trabajo, al deporte. En Estados Unidos, estudios recientes han demostrado que del universo de consumidores de cannabis solo lo hace habitualmente un quinto del total. Y de ese porcentaje de por sí ya mínimo, solo el 9% ha reportado alguna dependencia. A diferencia de otras sustancias como, por ejemplo, la nicotina o el tabaco, que ha desarrollado dependencia en el 80% de los consumidores, o el alcohol, que lo ha hecho en un 26%. Entonces, para charlar respecto de estas cuestiones de los consumos, vamos a conversar en esta oportunidad con Soledad Bladilo. Ella es psicóloga, feminista, trabajó en la unidad penal, hizo su residencia en la unidad penal número 1 de la ciudad de Corrientes, también trabajó en la Dirección Nacional de Salud Mental, en el equipo interdisciplinario de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, y desde el año 2014 hasta el momento es directora del dispositivo territorial comunitario Cedronar de la ciudad de Corrientes. Desde el año 2018 también está a cargo como coordinadora del dispositivo El Camino, que es un dispositivo privado que aborda consumos problemáticos. Y bueno, también tiene su consultorio privado. Y va a estar entrevistándola, charlando, Tomás Camarasa, que es integrante de Reset, abogado, es ex integrante de la Procuración General de la Nación, y también es docente universitario de la Universidad Austral del Chaco. Bueno, así que vamos a darle un enfoque interdisciplinario a este mito. Muy bien. Bueno, buenos días, Sole. Buenos días, Nora. Hola. Yo quería arrancar esta conversación preguntándote, Soledad, a vos, en base a tu experiencia profesional y desde tu trabajo en el campo de las adicciones y de la salud mental en general, primero que nada, para empezar a desglosarlo, ¿qué opinión te merece este mito? Este mito que desde Reset catalogamos como que el cannabis es altamente adictivo, que es, bueno, uno de los postulados, uno de los grandes postulados de la guerra contra las drogas y de este enfoque en materia de política de drogas que desde Reset estamos intentando reformar de cierta forma. Entonces, si nos querés comentar qué opinión te merece desde tu experiencia profesional, te escuchamos. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y a la organización por generar este tipo de debates, de reflexiones, de desmitificaciones que aportan directamente a la salud mental y fundamentalmente
ponen en discusión las políticas actuales de drogas, ¿no? Eso es fundamental, me parece, como resaltar. Bueno, desde el paradigma desde el cual yo trabajo y milito, que es el paradigma de reducción de riesgos y daños con perspectiva de género y derechos humanos, entendemos que hablar de una sustancia como altamente adictiva, en este caso el cannabis, es borrar al sujeto, ¿no? Es como retroceder el tiempo, y es un mito que proviene del prohibicionismo, básicamente, que busca, en síntesis, generar miedo. Ese es el objetivo de este mito, ¿no? Esta cuestión de demonizar a la sustancia, de ponerla como centro de la escena, como si fuera que los consumos problemáticos y en las adicciones las sustancias fueran lo realmente importante, ¿no? Y como que el éxito de los tratamientos tendría que ver con que no exista sustancia o con el abstencionismo, ¿no? Así por lo menos lo plantean. Y este es un pensamiento reduccionista, ¿no? Que para abordar la problemática del consumo es necesario entender de que se trata de una problemática multicausal, que se da en múltiples contextos, que está atravesada por cuestiones sociales, por cuestiones históricas, por cuestiones culturales, y por eso tiene que ser entendida y tiene que ser pensada de manera integral, compleja, con un pensamiento complejo, no desde el paradigma de la complejidad, y sobre todo poniendo al sujeto y al usuario como centro de la escena. Entonces, escuchar el padecimiento, hacer foco en la relación que tiene este sujeto, en este caso vamos a hablar del cannabis, ¿no? La relación que tiene el sujeto con el cannabis en ese contexto determinado, que no va a ser la misma que va a tener otro sujeto en determinado contexto con esa misma sustancia, ¿no? Y ahí radica justamente el problema de este pensamiento tan reduccionista de decir el cannabis es altamente adictivo, ya que, bueno, esto hace obstáculo, como dije, en el abordaje de los consumos problemáticos. ¿Por qué? Porque sostiene y fomenta la estigmatización. Y creo que como sociedad uno de los desafíos más importantes que tenemos es justamente desmoralizar, sería esta cuestión del debate sobre las drogas, ¿no? Sacar esta cuestión moral y entender que el consumo problemático es un asunto de salud pública y de salud social sobre todo, ¿no? Entender que desde el prohibicionismo tienen como este significante que es muy fuerte, la verdad, que es la droga te hace mal, ¿no? Uno dice la droga te hace mal, y no solo que la droga te hace mal, sino que aparte, si la consumís, sos un delincuente. Entonces esto borra al sujeto, borra su historia, borra su contexto, no tiene en cuenta la dimensión del consumo no problemático, la dimensión de la búsqueda del placer, todas esas cuestiones no se tienen en cuenta. Y justamente que hay que decir que hay un riesgo potencial en todos los consumos, ¿no? Pero este riesgo va a aumentar o va a disminuir según las subjetividades, según el contexto y según las políticas públicas que el Estado lleva adelante en materia de drogas. Bien. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y que por más que exista una ley de salud mental, que muchos la llaman nueva ley porque justamente no se termina de regular, ¿no? En todos lados de la misma manera, sobre todo acá en Corrientes es bastante compleja la situación. Por más que haya un plan de abordaje de consumos problemáticos, hoy por hoy la persona que consume una droga ilegal, como todavía es el cannabis, está siendo un delincuente. Y para poder acceder a un servicio de salud, aquellos que tengan un consumo problemático o una adicción, primero tienen que reconocerse como delincuentes. Entonces, la vara, el umbral de accesibilidad a los servicios de salud hoy por hoy es muy alto, ¿no? Y bueno, y por eso justamente digo, volviendo al principio, esta cuestión es muy importante poder desmitificar la cuestión de que la droga es mala en sí misma o el cannabis es altamente adictivo, ¿no? Digo, bueno, eso Claro. es como mi pensamiento. Clarísimo, clarísimo, Soledad. Lo que vos mencionás es fácilmente trasladable a distintos ámbitos sobre los cuales la prohibición opera.
bueno, en nuestro caso particular, en nuestra experiencia profesional con Nora, nosotros hemos trabajado en la justicia y lo vemos desde ese lado también, desde todos los daños que la prohibición hace al sujeto que es interpelado por el régimen prohibicionista en frente a la justicia, y cómo en definitiva este modelo termina causando mayores daños de lo que pretende prevenir, ¿no? Tenemos casos gravísimos de personas a las que ni siquiera se les realiza una evaluación, o sea, que entran al sistema judicial penal, ni siquiera se realiza una evaluación del caso concreto de cuál es su situación con la sustancia, y a veces pasan hasta 2 o 3 años presos con impactos tremendos en la salud mental de una persona, que bueno, vos lo entenderás muchísimo mejor que yo, pero no hace falta ser un experto para imaginarse lo que el paso por el sistema penal, un paso tan prolongado, puede hacer sobre la subjetividad de una persona, en comparación a quizás consumir habitualmente, o ni siquiera es necesario consumir habitualmente cannabis para ello. Te quería preguntar, Soledad, ¿cómo opera en la praxis profesional del campo de la salud mental esta estigmatización del cannabis? Vos fuiste muy clara al referirte que es una barrera de entrada al sistema de salud muy fuerte, donde una persona debe primero reconocerse en falta, debe reconocer digamos, que cometió un delito, que está en falta, o que le ha fallado a la sociedad de cierta forma. Y bueno, ¿cómo opera esto a la hora de buscar ayuda, de intentar superar una situación que puede llegar a ser problemática, si bien no todos los usos de cualquier sustancia llegan a ese nivel, en el caso de que suceda? Esta estigmatización, ¿cómo opera en el sujeto? Y la verdad es que, como dije, a nivel de la búsqueda del sistema de salud es muy tardía siempre, ¿no? Porque, bueno, primero, ya digo esto, reconocerse como estar fuera de la ley, problematizar el consumo también, porque eso lleva tiempo, ¿no? Y también a nivel de los referentes afectivos, porque no sé, una mamá que lee la marihuana es altamente adictiva y que tiene un hijo adolescente, que sabemos que en la adolescencia la transgresión es la norma, la verdad que es así, y que tal vez fumarse un cigarrillo de marihuana en una reunión con amigos haya sido su transgresión, ¿no? O su manera de transitar ese momento, y que bueno, la madre, que esto pasa y pasa muchísimo, ¿no? Lo descubra esto, y que encima se trata de cannabis, que es altamente adictiva y que empieza en la adolescencia y que es la puerta a las drogas, como dicen, duras, y bueno, todo este imaginario, bueno, todo este imaginario, ¿no? Toda esta cuestión incide en que, por supuesto, esta madre, digo madre porque usualmente son las mujeres encargadas de los cuidados, y bueno, ahí ya entramos en otro tema de género, pero bueno, que tiene que ver con eso, por eso traigo este ejemplo. No va a ir desde un lugar, no va desde el lugar contenedor, o desde poder, bueno, está pasando algo, o desde, bueno, ¿qué pasó? Sino va desde el lugar punitivo. O sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿A dónde compraste? ¿Qué hiciste? Mi hijo es un delincuente, es lo primero que aparece, ¿no? No, mi hijo tal vez está, bueno, atravesando por alguna situación, o bueno, le está pasando algo. Por ahí con el alcohol, que usualmente en los adolescentes el consumo excesivo de alcohol es gravísimo, y se ve mucho en los hospitales los fines de semana, usualmente cuando llegan muy alcoholizados, y sin embargo eso es como recibido desde otro lugar por los referentes afectivos, ¿no? Y sin embargo, cuando se habla de un consumo de marihuana, de cannabis en este caso, es ya como automáticamente estigmatizado también por sus referentes, ¿no? Entonces llegan al consultorio con esto, ¿no? Mi mamá me acusa de drogadicto, entre comillas, por decirlo así, y yo estoy, bueno, sí, me fumé un cigarrillo de marihuana con mis compañeros, con mis amigos, y por ahí el consumo está pasando por otro lugar, ¿no?
no quiero decir que no hay que poner atención, como en todos los consumos, ¿no? Uno se tiene que preguntar permanentemente qué consumo, cuánto consumo, en todo, en la comida, con los alimentos, con las sustancias lícitas e ilícitas, con todo en sí, pero me parece que esta cuestión de poner como el acento en el cannabis es altamente adictivo, ¿no? Generar este miedo influye mucho en el contexto y en los referentes afectivos también de los usuarios que consumen, y hace a que se aíslen aún más, se encierren, ¿no? Que no puedan hablar siquiera de eso y que puedan resignificar su consumo. Y que si el consumo es problemático, deje de serlo, que es por ahí a lo que uno apunta en el abordaje de los consumos. Yo por lo menos, ¿no? Desde mi experiencia, uno primero no va a que, bueno, no, la abstinencia desde el primer momento. Me parece que eso es algo muy, muy irreal y que no ha funcionado y no soluciona absolutamente nada. Internaciones, esto que vos decías de que pasan mucho tiempo por ahí detenidos, las internaciones también son lugares de encierro, y se ha internado y se interna a personas, lamentablemente, y tengo que decirlo, que no tienen criterio de internación, o que tienen, tal vez en algunos momentos es necesario como una herramienta terapéutica, pero que tiene que tener un principio, tiene que tener un final, que tiene que tener un objetivo esa internación, y no es lo interno porque me quiero sacar el problema encima, o porque Con respecto, está haciendo algo ilegal, algo mal. Sí. con respecto a eso, Sole, puntualmente, quería preguntarte si en tu experiencia al frente de este dispositivo territorial y trabajando con adolescentes esencialmente, tuviste o participaste de algún abordaje que tenga que ver con alguna situación de crisis, por ejemplo, por la falta de consumo de cannabis, y que haya derivado en una intervención interdisciplinaria que aconsejó una internación involuntaria por esta situación, por ejemplo. Jamás. No, eso no. O sea, No ha sucedido, y me atrevo a decir desde, no, la verdad es que sí, por consumo de cocaína usualmente, sí, son las mayores situaciones de crisis que hemos tenido que por ahí intervenir, pero no de marihuana, no, incluso digo esto, ¿no? Sí, por ahí en lo que refieren o lo que problematizan el consumo, tiene que ver más con una cuestión de cómo es el uso, ¿no? Que le están dando a la sustancia, de cómo es esta relación, y en cuanto a eso se empieza a trabajar y el uso empieza a tener otro significado, o el consumo empieza a significarse desde otro lugar, eso se va corriendo, ¿no? El objetivo por ahí tiene que ver con apuntalar el proyecto de vida, en tanto una persona pueda estudiar, trabajar, realizarse, bueno, y hacer lo que en realidad desee, me parece que es por ahí, ¿no? Y la verdad es que no, que en mi experiencia no he tenido ni he sabido tampoco de situaciones así en donde haya una situación de crisis por consumo o por falta de, ¿no? Por abstinencia. No. Ahora, ¿cómo cala el prohibicionismo en las diversas subjetividades? Vos lo referiste muy bien, Sole, recién cuando hablabas sobre el papel de los referentes afectivos. Y cómo en definitiva lo que aparentemente hace, o la primera respuesta casi intuitiva, es emular la respuesta estatal en materia de drogas, es ir por el lado del castigo, de la pena. Y en definitiva, Nora, hoy cuando hizo la introducción también del mito, hablaba de cómo hay un universo de por sí minoritario de personas que consumen cannabis, y dentro de ese universo hay un universo aún mucho menor que desarrollan un consumo problemático. Ella citó datos de Estados Unidos, en las últimas publicaciones, los últimos datos que había del Observatorio de Drogas acá en Argentina, también referían algo así como que no llegaba ni siquiera al 2% de la población. Entonces también
cómo se monta toda una estructura burocrática para aparentemente un sistema, un problema de salud que es minoritario y en el cual esto tiene su impacto no solamente en las personas que atraviesan por este sistema, sino también en el funcionamiento del sistema de justicia, en el funcionamiento del sistema de salud. Nosotros, desde mi experiencia en el Fuero Federal, hemos visto cómo se malgastan recursos desde RECET, hemos incluso cuantificado en millones de dólares cuánto gasta el Estado argentino en esto, que en definitiva es un problema muy minoritario y que no responde a una realidad de la salud pública. A ver, no quiero decir que no exista una problemática en materia de consumo de drogas, pero la dimensión o la magnitud de la respuesta estatal aparece cuanto menos desproporcionada en función de la evidencia científica que hay. Y mi pregunta va a ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de adictividad de una sustancia? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos esto es altamente adictivo? ¿O en qué nos basamos para decir, bueno, esto va a estar prohibido y esto no? ¿Está en función de criterios objetivos, de ciencia, de evidencia científica disponible? ¿O no? Porque aparentemente, según lo que vos relatás y según la investigación de RECET, no habría un justificativo para montar toda esta estructura represiva. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adictividad a una sustancia, Sole? Más allá del desarrollo subjetivo de cada persona, hay criterios quizá farmacológicos o que pasan por otro lado que refieren a que determinada sustancia puede desarrollar determinado grado de adictividad mayor o menor, por supuesto influenciado por el contexto de la persona, pero también donde la sustancia juega en sí, ¿no? Claro, cuando uno habla de adicción, cuando la persona no puede controlar no puede controlar la manera de consumir, no puede parar de consumir. Cuando esto ya pasa de ser un problema, porque hablamos de un consumo que puede ser recreativo, como dije, en la búsqueda del placer, un uso que se puede dar a la sustancia desde ese lugar. Podemos hablar de un consumo problemático, cuando este consumo ya deja de tener esta función de ser recreativo, de buscar el placer, y empieza a poner obstáculos, ¿no? No me puedo concentrar, no puedo, no rindo de la misma manera que rendía en su momento. Entonces empieza a resonar en la vida cotidiana de la persona y se trabaja con eso. Y cuando hablamos de una adicción, que usualmente se trata de, cuando hablamos de sustancias como el alcohol, de sustancias como la cocaína, que bueno, eso seguramente un médico te explicará mejor que yo, cómo son las composiciones químicas, ¿no? Pero yo te hablo desde mi lugar. Cuando hablamos de ese tipo de sustancias, ahí sí podríamos hablar de una adicción en el cual inclusive es necesario utilizar algunos psicofármacos para poder transitar la abstinencia, ¿no? Porque bueno, evidentemente el cuerpo tiene otro tipo de reacciones, pero en el caso de la marihuana, del cannabis, cuando dicen es altamente adictiva, me parece que lo hacen más desde un lugar moral y desde un lugar del miedo, ¿no? Que es el discurso que implantó en el sentido común, entre comillas, el prohibicionismo, y no en realidad desde el lugar de la evidencia empírica. Entonces por eso es importante este tipo de, como decía, este tipo de debates, este tipo de charlas, y bueno, y es importante también que el Estado también empiece a poder tomar partido por esto y decir que también influye en si una persona va a tener o no va a tener un consumo problemático, las políticas de Estado, ¿no? Que la persona pueda saber qué está consumiendo y que pueda decidir también si vale la pena o no, que pueda acceder en lugares de venta en donde no ponga en riesgo, ¿no? Y no aumente el riesgo, como por ejemplo cuando tienen que ir a comprar a lugares
informales, ¿no? Con un dealer, o ahí hay un riesgo que no tiene que ver con la sustancia en sí, sino que tiene Sino que con ver la con ilegalidad. justamente Con con la ilegalidad. Entonces, eso, digo, ¿no? Has sido muy, muy clara, Soledad, en este intercambio con Tomás respecto, digamos, del análisis de este mito, todo lo que has relatado en esta charla. Podríamos decir, digamos, como para cerrar esta cuestión, que, o para resaltar, ¿no?, en esta cuestión, que los riesgos asociados al consumo de sustancias no está dado por la sustancia en sí, que puede ser legal o ilegal en este caso, sino que está asociado directamente al abordaje que hace el Estado a través de sus diversas políticas represivas, punitivas y de salud incluso, y judiciales, porque en esta temática el Poder Judicial no está despojado de esos prejuicios y esos estigmas que se construyen con relación a las sustancias, y no en consideración a los sujetos, ¿no es cierto? Y a sus contextos también, porque también tiene que ver con estos contextos. No sé si hay algo más que quieran resaltar con relación a este mito, para que quede claro, que nos quedan algunos minutitos. No, solo recordar nomás que, bueno, este enfoque, esta postura que estamos intentando derribar, y bueno, que muy bien lo relataba Soledad recién, aún con buenas intenciones, proviene desde la desinformación. La base del miedo es la ignorancia a veces, y es lo que estamos intentando rebatir desde RECEL. Estamos intentando dar un debate lo más objetivo posible, basado en evidencia científica, intentando despersonalizar los argumentos. Y bueno, en función de la experiencia profesional y personal de nuestra entrevistada, podemos una vez más dar por derribado este mito. Totalmente. No podemos demonizar una sustancia por la sustancia en sí. Las sustancias, las cosas no son ni buenas ni malas en sí, sino que no se puede linealizar tampoco ese pensamiento de esa manera. Siempre hay distintas aristas a considerar en estas situaciones. Y bueno, hacia allí tenemos que trabajar tanto desde el sistema de salud como desde el sistema judicial, que bueno, muchas veces deja algo que desear en la intervención de estos casos, ¿no? Bueno, Soledad, Silencio. te agradecemos tu tiempo Ahí está. y tu conocimiento. Ha sido muy claro todo lo que nos contaste, nos relataste de tu experiencia. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias.